porque el 15 de marzo se celebró el Día de la Carne de Cerdo, una fecha muy importante. Se encuentra con nosotros la nutricionista Sara Salardriaga, ¿verdad? Buenos días, bienvenida a En la Mañana. Tenemos mucho que compartir, sobre todo porque hay personas que temen el consumo de la carne de cerdo sin saber la importancia de este alimento. Buenos días, Sara, buenos días. Muchísimas gracias a ambas. Claro que sí, la verdad es que la carne de cerdo, como mencionas, es una carne, la verdad, muy bondadosa a nivel nutricional, nos ofrece muchos beneficios para todas las etapas de la vida, tanto en niños como en embarazadas, en adultos mayores y más. Así que la verdad que se recomienda porque nos aporta desde proteínas de alto valor biológico, proteínas que se necesitan para formar tejido, por eso les hablaba de los niños, porque los niños están en crecimiento, están en desarrollo, en los adultos mayores también es necesaria, en los deportistas, en las embarazadas. Así que esta proteína de alto valor biológico es importante siempre. Además de esto, pues nos aporta otros muchos nutrientes como el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico, que también es muy importante en el embarazo y la lactancia, entre muchos otros nutrientes que nos va a aportar para la salud. Sara, pero como todo hay que tener balance, porque si bien es cierto algo que se escucha muchísimo, también está la otra parte en donde dice, tú puedes consumir carne, pero evitar que sea en la semana por lo menos más carnes que quizás la carne blanca o que quizás el pescado, porque se tiende a decir que pues, esto puede tornarse peligroso. Me imagino que si es un tema de que no hay balance, de que si de 5 o 7 días tú comes 4 carnes, ¿qué opinas de eso al respecto? Bueno, en realidad, en el caso de la carne de cerdo, te puedo decir que hay una variedad de cortes. Entonces, eso va a depender más que nada del tipo de corte que estemos hablando, porque hay cortes que son más magros, o sea, que tienen básicamente pura proteína y poco porcentaje de grasa, y estos se podrían comer en más cantidad en la semana, porque te está aportando, pues, más que nada esa parte de proteica, ¿no? Ok, y está la otra, por supuesto, que es la de grasa. La grasa, que sí, en ese caso sí es importante un balance y siempre lo tratamos de educar a la familia panameña sobre eso, sobre que hay un balance en el plato, que sea un plato balanceado, que incluya vegetales, sus carbohidratos complejos y de vez en cuando pueden incluir este corte de carne de cerdo, pues más grasa, si así su salud se lo permite, por supuesto, ¿no? Hay personas que han tenido una mala experiencia comiendo carne de cerdo, principalmente afuera, en la calle, en algún restaurante, en algún lugar, y cuando llegan a otro punto deciden simplemente ya no voy a consumir más este alimento, pero es un error porque dentro de la nutrición es importante qué puede hacer una persona que tuvo una mala experiencia y tratar pues de seguir consumiendo poco a poco este alimento. Claro que sí, es una excelente pregunta y una excelente reflexión porque es cierto, muchas personas se intoxican de repente, pero es más que nada por la manipulación del alimento, no por el alimento en sí. Puede ser que ese alimento se dejó a la intemperie mucho tiempo o de repente se descongeló y se volvió a congelar varias veces, entre muchos otros factores que pueden influir y por esto le cayó mal o no se coció bien. Pero el tema de la cocción no solo es con la carne de cerdo, es con cualquier alimento. En el caso de la carne de cerdo y lo que mencionas, pues sí recomendaría procurar hacerlo en casa, principalmente a inicios pues de que hemos tenido esta experiencia, posterior a esta experiencia, comencemos a hacerlo en casa y tratar de que la temperatura con que cocinamos, a la temperatura de la carne de cerdo interna debe llegar por lo menos a 70 grados Celsius para ser apta para el consumo. Así que es una de las formas que podemos de repente tomar en cuenta. Pero más que nada es el tema de la manipulación, así que ahí revisar los lugares donde vamos a comer, por supuesto, que sea un lugar limpio, que sea un lugar que esté todo tapado, que tenga baño María o que esté en una fuente de calor y que no sea un alimento que esté frío, por ejemplo. Claro, Sara, existe, esto es como para aclarar nada más la duda, alguna posibilidad del por qué no se, o quiénes no deberían consumir carne de cerdo, ya sea que cuenten con una contraindicación o algo en particular. Bueno, en el caso, por ejemplo, se habla de las personas con colesterol alto, por ejemplo, aunque en realidad el colesterol elevado no necesariamente se da por un consumo específico de carnes o de carne de cerdo, puede ser por muchas cosas, incluyendo alimentos fuentes de carbohidratos que están fritos o procesados, eso es la principal causa, pero ya cuando la persona tiene una condición muy elevada, pues de estos factores como colesterol alto, LDL alto, pues hay ciertos médicos pues que tienden a recomendar pues la suspensión o disminución momentánea de ciertos alimentos, sobre todo los grasos. Pero como te mencionaba, hay cortes magros, que
que siempre van a poder ser una opción para estas personas. Lo importante es estar clara de cuáles son Sí, esos cortes claro. para uno saber y poder consumirlo sin ningún tipo de Sara, en el tema de los horarios, porque hay personas que dicen, bueno, es que consumir carne a esta hora también ocurre en las familias panameñas, llegan tarde, se trasladan desde ciudad, quizás hasta Panamá Oeste, por ejemplo, con el tema de los tráficos, llegan y comen a las 8 o 9 de la noche. El tema de el consumo de carnes a altas horas de la noche. Sí, es totalmente cierto. La recomendación es consumir los alimentos, ya sea carnes u otros tipos de alimentos como carbohidratos, por lo menos 3 horas antes de irnos a dormir. Y sé que eso es una problemática y es un poco chocante con la realidad, con nuestra realidad, pero es necesario para poder que nuestro organismo procese los alimentos de una forma adecuada y podamos tener un sueño reparador. Ahora sí he escuchado mucho el tema de la acidez también Sí. y que bueno, no se procesa o quizás eso te roba el sueño. Exacto. Y muchas veces no se analiza que puede ser esa una de las razones. Por eso dicen, preferiblemente almorzar carne que cenar si no lo haces temprano, porque es que yo creo que aquí en nuestro país la mayoría de la gente está cenando 7, 8 y media de la noche. Son pocas las personas que quizás cenan 6 de la 6 de la tarde, tarde. 6 y media. Sí, en Suele ese pasar. caso pues sería pues sí, tratar de cenar lo más temprano posible. O sea, sí podrían cenar la carne de cerdo, por ejemplo, pero hacerlo lo más temprano posible o tomar ese tiempo antes de irse a acostar. Tener esa prudencia de no comer y acostarse de una vez, por ejemplo. Para acompañar ese plato espectacular, como nos estás diciendo, la carne de cerdo, ¿con qué nos lo recomiendas? Nos mencionaste que vegetales, qué tipos de Sí. vegetales, cómo podemos hacer ese plato ideal para cuidar también nuestra salud. Sí, recordemos que el plato balanceado debe tener por lo menos la mitad del plato de vegetales, ya sea vegetales crudos como lechugas, tomates, pepino, vegetales de nuestra tierra, por supuesto, o también pueden ser cocidos como brócoli, zanahoria y otros. La otra cuarta parte del plato entonces incluir algún tipo de carbohidrato complejo, ya sea alguna verdura, alguna menestra, por ejemplo, como las lentejas, los frijoles. El arroz podría ser una opción, pero como mencionas, siempre es importante que la comida más pesada sea al mediodía y la otra cuarta parte entonces debe ocupar la proteína, que en este caso sería la carne de cerdo nacional. Y ha disminuido el consumo de carne a raíz pues de todo lo que ha ocurrido en el país. Las personas también están tratando de ahorrar un poco en su bolsillo consumiendo otro tipo de productos. Bueno, te cuento que desde ya el 2020 hemos tenido pues esta campaña de ir educando a las personas sobre el consumo de la carne de cerdo nacional y los diferentes cortes magros que hay y cómo la pueden incluir. Y de hecho, para nuestra sorpresa, ha aumentado el consumo de carne de cerdo y sabemos que la carne de cerdo es la favorita de la familia panameña. Les encanta por su sabor, por su versatilidad y que también es más accesible que otros tipos de carnes, así que es una opción para incluir en nuestro día a día No, y también. al momento de prepararla, cuando usted tiene ese toque mágico, ya no necesita ni siquiera ir a buscarla fuera de casa. Así es. Y es más saludable Y todavía. es más saludable, exactamente. Importante. Me encanta, Sara. ¿Alguna otra recomendación que le puedas compartir a nuestros televidentes? Bueno, por supuesto que si les gusta la carne de cerdo, pues se unan a nuestra comunidad de Instagram, elsabordelalalería.pa, donde no solamente hay tips nutricionales de cómo llevar un estilo de vida saludable y un plato balanceado, sino que también hay recetas. Gracias, Sara, por acompañarnos.